Hoy hablaremos sobre Jesús en el desierto. Cuando Jesús va al desierto, Jesús se dirige para comunicarse con el Padre, para hacer oración y se prepara y se dispone a través del ayuno. El ayuno es una preparación para un cambio, para una conversión, para una misión. Y nosotros empezamos en estas semanas, desde el miércoles de ceniza, comenzamos nuestra cuaresma. Hoy, primer domingo de cuaresma, es ese llamado a través de la palabra sobre lo que el Señor quiere de nosotros. Todos tenemos en nuestra vida una tentación, una prueba, una dificultad, y tendremos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos asista, refugiarnos en la palabra de Dios para poderlas vencer. Cuando el enemigo le pregunta a Jesús si eres el Hijo de Dios, él no estaba seguro porque no le había sido revelado para que no truncara la misión de Cristo. El Señor nos protege, siempre ha puesto desde el momento de nuestro nacimiento un ángel custodio que nos guarda, nos protege, pero también nosotros tenemos que ser dóciles en ese llamado, en ese aviso, en esa comunicación que tenemos que tener con Dios. Cuando el Señor le permite al ser humano fortalecerse en la fe, también el enemigo lo estará merodeando como león rugiente queriendo a quien devorar. Y es precisamente eso que el enemigo hace: mirar, husmear, intrigar hasta poner la tentación, y lo hará con una sevicia muy grande, pero con una sutileza también demasiado alarmante, porque la tentación es apetitosa, es pensar que en el momento de mi dificultad el enemigo está poniendo una pequeña o gran trampa para atrapar mi alma. Y es lo que nosotros tenemos que pensar cuando Jesús nos habla de la tentación en el desierto del pan. Después de 40 días de ayuno le dice: mira, convierte esta piedra en pan. Pero el vencer la tentación del pan es mostrarnos que realmente no solo de pan vive el hombre. Ahí se vence ese pecado de la gula, ese pecado de la lujuria, ese pecado donde nosotros siempre estamos cediendo ante el enemigo por nuestra debilidad y por nuestra falta de fortaleza y templanza. Cuando el demonio también le dice: súbete aquí y tírate, que él acometerá con ángeles para que nada te pase. Es la codicia, la soberbia, el orgullo, el sentir todas estas cosas que nos está haciendo sentir la sociedad, que nosotros estamos por encima de cualquiera, que podemos pisotear a cualquiera, que podemos maltratar a cualquiera. Y esto no lo quiere Dios. Dios nos da a nosotros una libertad maravillosa para que nosotros podamos entender que en la vida nosotros tenemos que venir a servir, a amar, a ceder muchas de nuestras cosas para que otros también tengan oportunidades grandes y maravillosas, y a decirle a Dios realmente que queremos ser dóciles, aceptando lo que Él permite que nosotros tengamos que pasar en nuestra vida, porque Él tiene un propósito grande y maravilloso. Yo escuchaba en estos días un videíto de un médico que se fue a recibir un premio muy grande, y cuando llegó el avión se demoró, tuvieron que aterrizar. Cuando cogió su auto para ir a reclamar el premio, se desvió, cogió por otro lado y llegó donde realmente lo necesitaban. Y era un niño que necesitaba una cirugía, y si no se hubiese desviado, si no se hubiese
dañado el avión y aterrizado forzosamente, pues no se había demorado, había llegado solo a su premio y no hubiese cumplido la misión que el Señor tiene. A veces el Señor suele hacer cosas en la vida de nosotros. Si somos dóciles, tenemos que aceptarlas. Cuando hablamos de las tentaciones de Jesús, es saber cómo vencer nuestras propias tentaciones. Con el demonio no se dialoga. El Padre Pío dice, y se lo repito una y otra vez porque es impactante, él dice, la tentación no es mala, lo malo es sucumbir a ella. Pero para vencer las tentaciones, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros no tenemos que dialogar con el enemigo. Por ejemplo, un esposo que todo el día está trabajando con una persona y se hablan todo el día y por la tarde, cuando termina su trabajo, él sale a tomarse un café, luego terminan en unas copas y terminan en una relación que es una relación pecaminosa. Uno no dialoga con el enemigo. Si hay límites, existen los límites, también existe esa capacidad de decir no en el momento en que se presenta esta tentación. Huir como los grandes guerreros. No es sentir que nosotros por nosotros mismos podemos vencerla, no. Tenemos que pedirle a Dios la bendición que nos ayude y nos asista para vencer esas tentaciones y que Él nos dé esa gracia. Esa gracia el Señor nos la da cuando nos encontramos con Él. Por eso cuando el Señor se encuentra con Zaqueo también, el Señor le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también es el Hijo de Dios y es el Hijo de Abraham y es el Hijo de esta iglesia. Entonces, porque el Hijo del Hombre vino a buscar lo que estaba perdido. Dios viene por nosotros, no porque nosotros seamos los mejores, porque vamos a misa, porque estamos en un grupo de oración, porque evangelizamos, porque recibimos muchas cosas, no somos los mejores. El Señor siempre viene a rescatarnos. Cuando nosotros nos damos cuenta que en este mundo el dinero es ese estiércol del diablo, es el que nos divide, divide las familias, divide las empresas, se generan las codicias, las avaricias, las personas empiezan a mezclar intereses. Esto que trae sufrimiento y dolor a nuestra vida, pues tiene una explicación muy clara, porque a veces nosotros pensamos, pero siendo Dios, pues, ¿por qué se deja tentar por el enemigo si él era Dios? Él tenía tres motivos. El primer motivo era para destruir esa semilla del pecado, del maligno que había sembrado sobre la tierra. Romanos 5:12 dice, pecó Adán y en él toda su descendencia, y por el pecado entró la muerte, y así todos los hombres alcanzó la muerte, por cuanto que todos pecaron. Entonces, ese primer motivo era para destruir esa semilla de pecado. El segundo motivo era para enseñarnos a los seres humanos lo que significa el valor de obedecer al Padre. Jesús obedeció al Padre Eterno, que no solo quería que Cristo padeciera pasión y muerte, porque realmente ese pecado que había cometido el hombre, de ser tan soberbio, tan orgulloso que quería ser más que Dios, pues solo lo podía combatir la misma divinidad. Por eso, Él siendo Dios, envía a su Hijo, segunda persona de la Santísima Trinidad, para que luchara contra el dragón infernal, pero de una manera en humildad, en amor, en total virtud. Es la virtud del Divino Redentor que vence y arroja a los más profundos infiernos, a Satanás y a todos sus secuaces. Y el tercer motivo que tiene Cristo para dejarse tentar es dar ejemplo a los hombres y advertirles que hay un duro y cruel enemigo, ese enemigo que acecha constantemente al hombre. Por eso es bueno que nosotros siempre recordemos las palabras de Mateo 26:41 que dice, velen y oren para no caer en tentación.
El espíritu sí está animoso, mas la carne es flaca. Si nosotros no alimentamos nuestro espíritu, sino que alimentamos solo nuestra carne no tendrá esa fuerza sobre el espíritu. Para vencer el mundo de la carne, nosotros solos tenemos que acudir a Cristo y Él nos ejercitará en virtudes que son contrarias a los vicios. Entonces, por ejemplo, la lujuria, la gula, se vencen con la abstinencia. La ira se vence con la mansedumbre. El orgullo y la soberbia se vencen con la humildad. Entonces vamos a meditar un tricito nosotros para pensar que realmente qué es lo que Dios nos está pidiendo en estos momentos, qué es lo que el Señor quiere pedirme a mí en este momento de la Cuaresma. Tal vez estás peleado con Dios por una enfermedad y dices, ¿por qué Dios me envía esta enfermedad si yo he sido bueno? Yo no me merezco esta enfermedad, yo no le hago mal a nadie. O tal vez tu economía está muy resquebrajada, pero te has puesto a pensar si algún día has pactado con el enemigo, asistiendo a brujos, a hechiceros, a agoreros, a adivinos. Cuando nosotros cometemos todos esos pecados son abominables a los ojos de Yahvé. Y esos pecados traen sobre nosotros tristeza, dolor, muerte, un sufrimiento muy grande. Cuando nosotros nos damos cuenta en su palabra la grandeza de Dios en medio del ser humano, empezamos a entender que el Señor siempre nos estará dirigiendo por todas las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios lo que quiere es que nosotros seamos santos. Cuando le dijo el Señor a Moisés, le dijo, sean santos porque yo, el Señor, su Dios, soy santo. Ahí nos regala esas leyes, esos mandamientos lindos donde el Señor quiere y busca nuestra santidad. Pues vamos a meditar un tricito en este domingo y vamos a meditar sobre eso que el Señor quiere que nosotros hagamos. ¿Has respetado realmente a tu padre y a tu madre? ¿Tú le has dedicado ese día al Señor? ¿Has acudido alguna vez a ídolos donde son ídolos de fundición y has apartado al Señor de tu vida? Tal vez hoy le ofreces al Señor un ayuno demasiado fuerte, pero tu corazón está lleno de resentimientos, de odios, de venganzas. Pues ese ayuno no te sirve de nada. El Señor dice que Él no quiere holocaustos ni sacrificios, que Él quiere un corazón contrito y arrepentido. Vamos a meditar sobre aquellos que están en este momento sufriendo la escasez. Tal vez has robado, has defraudado, has engañado, has cambiado la balanza, porque la justicia de Dios siempre obra sobre lo recto. Las consecuencias de lo que sucede en nuestras vidas son nuestras faltas que cometemos y los caminos que nosotros hacemos que van hacia el camino equivocado. ¿Cuántas veces has jurado en falso el nombre de Dios, profanando el nombre del Señor nuestro Dios? El Señor también nos habla de aquellas cosas que nosotros hacemos. A veces pensamos, pero cuando pensamos en nuestros ancestros, ¿cuántos de nuestros ancestros no eran esos hombres que hacían y cometían maldad? Cuando hablamos de esos ancestros que eran hombres y mujeres que estaban cometiendo cosas malas, miremos y meditemos sobre aquellos que tal vez esclavizaban, esos ancestros que tenían esclavos, que no tenían misericordia, que tenían íntegro todo y no compartían ni siquiera el pan, eran avaros, injustos, violentos.
toda esa situación de violencia que el ser humano trae por su linaje tiene que ser rota a través de la oración. Cuando nosotros nos arrepentimos, Dios viene en rescate de cada uno de nosotros. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios en el sacramento de la reconciliación, el demonio no nos puede devolver a nosotros esa atadura porque Dios ya no se acuerda de nuestros pecados. Nuestros pecados pueden ser rojos como la grana y quedarán blancos como la nieve. Entonces es aquí como nosotros tenemos que acogernos al amor de Dios. Pídele a Dios que te regale sus gracias, sus bendiciones y sus virtudes.